Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este sábado de la cuarta semana de Pascua, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 44 al 52, el Salmo 97 y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 7 al 14. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían lo que Pablo decía, insultándolo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: a ustedes teníamos que anunciarles primeramente la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Pues así nos mandó el Señor: te he puesto como luz de las naciones para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Los paganos, al oír esto, se alegraron y recibían con alabanzas el mensaje del Señor. Todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra de Dios se difundió por toda aquella región. Los judíos, sin embargo, sublevaron a las mujeres distinguidas que adoraban al verdadero Dios y a los principales de la ciudad promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos, en señal de protesta, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos el primer hecho contrario, si se puede decir así, a la predicación, al anuncio del Evangelio. Pablo, después del primer sábado, justamente los fieles los invitaban para que se quedasen allí y el sábado siguiente de nuevo llegaran. Pero durante la semana ciertamente hubo contacto con las personas que se sintieron impactadas, movidas por la fuerza del Espíritu, por esa predicación de la salvación. Y por eso, justamente, Pablo y Bernabé llegan y la asamblea se reúne, desborda la sinagoga. Y lógicamente los judíos no podían aceptar, porque los temerosos de Dios y algunos judíos empezaban a abrazar la fe en Jesús, el resucitado. Y eso es importante reconocer, que cuando en la vida del misionero o en la vida de aquellos que promueven algún cambio, el anuncio del Evangelio, la envidia es parte casi que metida allí para crear obstáculos, divide y reina. Pero, sin embargo, Pablo y Bernabé no se quedan callados, sino siguen anunciando. Y dice, con una conciencia clara, que el mensaje de salvación de Jesús tenía que ser dirigido en primer lugar a los judíos. Eso era claro. Y por eso aparece acá y en la carta a los romanos de una manera muy, muy clara, en 3 capítulos, porque la salvación estaba dirigida en primer lugar al pueblo judío, al pueblo de la promesa, pero no lo recibieron, se cerraron. Y por eso se sigue anunciando a los paganos, a los temerosos de Dios, a los que se abren a la fe. Y eso crea una gran alegría, dice, una gran fuerza. Los paganos lo recibieron y se alegraron
y recibían con grandes alabanzas. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron y se bautizaron. Pero no termina allí la realidad de la vida en Antioquía de Pisidia de Pablo y Bernabé, sino que no solo la envidia, sino llega a la persecución. Se sublevan, animan o caldean los ánimos de la población para expulsar a Pablo y a Bernabé. Pero antes de irse de ese territorio, sacuden el polvo, lo que Jesús decía a los discípulos, sacudan el polvo porque no han sido dignos. Sin embargo, dice, los discípulos por su parte estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y se dirige Pablo a otra ciudad, a Iconio. Ya nos anticipa el autor de los Hechos, dónde será la nueva sede, o mejor dicho, el nuevo destino de los misioneros. Una ciudad también lejana, pero allí hay que anunciar. El Evangelio no se queda encadenado, el Evangelio sigue su curso, los misioneros siguen avanzando. En el centro de este país, de este continente donde Pablo se adentró con tantos kilómetros y hoy se va a otra ciudad. Vamos a pedirle a Dios que también nosotros hoy tengamos esa libertad interior realmente de animar, de anunciar el Evangelio sin miramientos, sin miedo, sin mirar los obstáculos, sino buscar siempre el lado positivo para que la palabra de Dios siga avanzando. Que el Señor nos anime en esta tarea, que no nos quedemos cómodos, que nos anime la fuerza del Espíritu del Señor y nos lleve siempre a anunciarlo con alegría y con valentía. Y nos bendiga Dios hoy en este día del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan todos un feliz día.